Hola a todos, aquí les comparto un spoiler de esta gran serie GL The Night Love basados en el libro. No dudes en suscribirte para estar al pendiente de los nuevos spoilers que traigo para ti. La segunda ceremonia de boda de Kemhira y Prenarin se celebró en un jardín abierto de un amplio local alquilado. Querían mantener el estilo tradicional. El evento comenzó a última hora de la tarde, cerca del atardecer, para que fuera más fresco. Además, el jardín estaba sombreado y tranquilo, lo que hacía que el clima fuera bastante fresco, casi frío, especialmente porque había algunas lluvias fuera de temporada anteriormente. Esta vez, Prenarin organizó una boda más grande. Invitó no solo a sus amigos y familiares más cercanos, tanto de ella como de Kemhira, sino también a empresarios y accionistas que conocían. Acudió tanta gente a celebrar que el lugar estaba abarrotado, era difícil distinguir quién era quién. Incluso Kemhira, de pie junto a su esposa saludando a los invitados, se sintió un poco abrumada porque no conocía mucha gente. La boda tuvo dos partes, la ceremonia al aire libre y la cena en el interior del edificio. Tras los saludos, los invitados se sentaron y charlaron. Mientras tanto, la novia, vestida con un hermoso vestido blanco que combinaba con la temática del jardín, recorrió el lugar dando la bienvenida a los invitados especiales. Felicidades, jefa, o sea, señora presidenta. Felicidades a usted también, Kem. Esta boda es tan importante que estoy muy emocionada, dijo Glob, visiblemente asombrada. Nunca había asistido a una boda tan grandiosa. Este grupo está formado por Hai, Balom y algunos otros compañeros cercanos de Kemhira. Aún no se había acostumbrado a cambiar su forma de dirigirse a Prenarin, pero a Prenarin no le importó. Ella tampoco estaba acostumbrada. Muchas gracias por venir. Me alegro mucho que estés aquí, dijo Kemhira con una sonrisa radiante, con los ojos casi cerrados de alegría. Aunque eran compañeros de trabajo, eran muy cercanos, más bien como verdaderos amigos. Últimamente se sentía incluso más cerca de ellos que de sus antiguos compañeros de la escuela. Gracias por venir. Siéntanse como en casa. Prenarin añadió con una sonrisa. El grupo de jóvenes amigos asintió y les devolvió la sonrisa con cierta timidez. Sí, señora presidenta, está bien. Iremos a buscar asientos ahora. Una vez que los compañeros de Kemhira se alejaron, el siguiente grupo entró en escena, pavoneándose como un grupo de actrices. Destacaron de inmediato y Prenarin los reconoció al instante. ¿Dónde está tu hijo? Eso fue lo primero que preguntó Profa, y los otros tres rápidamente le siguieron con la misma pregunta. No era frecuente que Prenarin pareciera sorprendida, pero esta era sin duda una de esas veces. Junto a ella, alguien rió suavemente, e incluso la novia que estaba cerca no pudo evitar reír. Esperen, ¿no van a saludarme todos primero? Prenarin les lanzó una mirada juguetona. Últimamente, sus amigos parecían mucho más interesados en sus hijos que en ella. ¡Hey! No, lo olvidé por completo. Ni siquiera me lo recordaron. ¿Cómo íbamos a saber que teníamos que recordártelo? Pensaba preguntarte lo mismo desde el principio. Las cuatro mujeres rieron y bromearon entre sí como siempre. Prenarin puso los ojos en blanco y miró a su esposa, quien claramente estaba de su lado y disfrutando del momento. Felicidades, Rin. Felicidades a ti también, Kem. Te ves especialmente guapísima hoy, Kem. Pareces un maniquí o algo así. Quiero llevarte a casa y simplemente mirarte todo el tiempo. Exactamente, solo quiero mirarla todo el día. Al escuchar esos comentarios dulces y coquetos y ver las miradas soñadoras de sus cuatro mejores amigas, Brennan sintió de repente calor y frío a la vez. Frunció el ceño y se colocó rápidamente frente a su esposa, bloqueándola de la vista mientras lanzaba a sus amigas una mirada de advertencia. Oye, no me toques, es mi esposa. Sus amigos se reían y bromeaban sin parar,
Claramente disfrutando de lo protectora que era, incluso bromeaba sobre lo celosa que siempre se ponía, pero en serio, ¿quién no lo estaría? Kenjiro estaba cada día más despampanante. Bueno, dejémonos de bromas, felicidades a ambas. Esperemos que esta sea su última boda y que sigan enamoradas hasta que sean viejas y canosas.